Lo que quiero hacer hoy es hablar un poquito del fotolibro, su historia, y cómo nosotros como fotógrafos nos podemos relacionar con lo que es el fotolibro, el medio del fotolibro, y buscar otras dinámicas que podemos crear en los procesos de querer usar el medio del fotolibro como medio de presentación de un proyecto. Si has leído últimamente sobre el fotolibro, te has dado cuenta que muchos mencionan el éxito y la importancia que ha tenido el fotolibro como medio de divulgación de trabajo fotográfico hoy en día, y eso es 100% verdad. Tú vas a una librería en Holanda y uno queda impresionado con la cantidad de fotolibros que hay hoy en día. Algunos te van a indicar que eso nace con este libro de Martin Parr, que es la antología de los fotolibros, volumen 1 y 2. No es como por lo menos yo lo viví en Holanda. Martin Parr publicó este libro en el 2005, pero en esa época ya teníamos como fotógrafos un gran interés en el fotolibro, y ese interés en el fotolibro no nació, como algunos lo dicen, de esta publicación. Eso nació mucho más por una nueva tecnología que en esa época era la fotografía o la impresión digital. Hoy en día tú puedes imprimir en Propalcote en cualquier tienda de la esquina, en cualquier academia de artes. Pero hace 15, 20 años eso no existía todavía. Eso era, lo llamaban en esa época la impresión digital, y eso era totalmente innovador. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos imprimir fotolibros de alta calidad, pero en ediciones de uno o dos o tres ejemplares, ahí es cuando empezó a nacer un interés en el fotolibro, con un discurso a un nivel muchísimo más bajo de lo que se maneja hoy en día, porque sí existían ya diseñadores gráficos que trabajaban en fotolibro, pero todavía no teníamos acceso a ese discurso. Entonces, pero sí estábamos empezando a investigar lo que es trabajar el fotolibro. Lo que sí es verdad de Martin Parr es que es muy probable que toda una generación de coleccionistas se empezó a interesar en el fotolibro, porque ahí ya había casi una documentación, un guía que podían seguir de cuáles eran los fotolibros que valían la pena coleccionar. Y para darte el contexto, porque justo Martin Parr es el que escribió ese libro, él es el que probablemente tiene una de las colecciones más grandes privadas de fotolibros, porque toda la vida ha sido un fanático, un aficionado del fotolibro y de coleccionarlos. En mi caso, lo que a mí me formó mucho en el fotolibro fue esta biblioteca. Entonces, esto es la biblioteca de Huis Marseille, que es un instituto de fotografía en Amsterdam, en Holanda, uno puede ir a la biblioteca a consultarlo. Y lo que vemos aquí y lo que justo la que le toman las fotos son las monografías, los catálogos, las, los libros donde tú puedes consultar el trabajo de los grandes fotógrafos. Pero después de un tiempo te das cuenta que hay otra esquinita, y literalmente era una esquinita mucho más pequeña, donde tú veías fotolibros que eran totalmente distintos, porque mientras una monografía, un catálogo es una representación de fotos, muy rápido te das cuenta que los otros libros, que típicamente eran más pequeños, más artesanales, tenían una relación con la imagen o una narrativa que era totalmente distinto que veías acá. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que hay otra cosa que existía, y vuelvo, esto estoy hablando de hace 15 años, más allá que solamente lo que uno piensa que es un fotolibro, que en esta presentación ahorita lo voy a definir mucho más como catálogo. Entonces, primero tenemos que definir qué es un fotolibro. Yo lo defino, de mi parte lo defino así. El fotolibro es un proyecto fotográfico en el cual el libro es la forma final de presentación del proyecto. Si tienes el fotolibro, tienes el proyecto, y no necesitas ver una exhibición para ver el resultado final del proyecto. Entonces, para decirlo de otra forma, la belleza del fotolibro es que si tú tienes la publicación en tus manos, tú tienes todo lo que tienes que saber y ver de ese proyecto. No tienes la necesidad de ir a un museo, a una galería o a una exhibición para consumir el trabajo como fue visualizado por el artista o fotógrafo, pero todo lo que necesitas es el libro. Literalmente tienes el proyecto en las manos.
Eso es totalmente distinto, por ejemplo, que una foto de Jeff Wall. Si tú has visto fotos de Jeff Wall impresos en una hoja o lo has visto en el internet, nunca has visto lo que es la obra del trabajo de Jeff Wall. Mientras si tú tienes el dolor exquisito en las manos, literalmente tienes todo lo que tienes que ver y saber sobre el proyecto, lo tienes a tu disposición. Entonces, una persona que es muy consciente de esto es Sofía Calle. No falta que Sofía Calle que nos guía en estos procesos. Um, y eso es su proyecto Dolor Exquisito, en el cual ella está de viaje, creo que en China. Después de ciertos días se va a encontrar con su novio y antes de llegar, o cuando está ahí, recibe una llamada de su novio indicándole que no va a venir. Por eso que ves que ahí dice 49 días hasta infelicidad, hasta no estar feliz. Y después en la mitad del libro empezamos a ver una foto del teléfono con un texto que describe toda su historia con la relación con el novio y cómo eso va modificándose cada vez que lo reescribe. Pero para mostrarles cómo ella es consciente de la importancia de la decisión de presentar su trabajo en el medio del fotolibro, cuando ella hace una presentación del trabajo, mantiene ese elemento gráfico, ese elemento textual y ese equilibrio entre fotos, texto y diseño, igual como lo usó en el fotolibro. No es que ahora que lo va a exponer, lo expone en fotos grandes y un medio totalmente distinto, porque ahora puede mostrar el verdadero trabajo. No, el verdadero trabajo es el libro y si lo expone, busca mantener esa relación con la idea del proyecto que está representado en el libro. Si juega con el uso de imágenes sueltas, pero nunca pierde la dinámica original de la presentación original del proyecto. Entonces, cuando hablamos del fotolibro, hay que tomar en cuenta que es el producto que nace de un trabajo en conjunto entre fotógrafo y diseñador. Los dos apoyan en los procesos y lo que nace es algo más que solamente las imágenes. Si quieres entender el éxito del fotolibro europeo, especialmente por ejemplo el holandés, no lo puedes ver suelto de el éxito y el alto nivel de diseño gráfico, pero también la larga tradición de fotógrafos de trabajar con diseñadores gráficos en su proyecto. Como yo lo defino es, fotógrafos te pueden asesorar en la creación de la imagen, la comunicación a través de la imagen fotográfica, pero no son muy buenos en asesorarte en la creación de un fotolibro y la comunicación a través del medio del libro. Eso es el dominio del diseño gráfico. Yo siempre les recomiendo a fotógrafos que busquen asesoría de fotógrafos o docentes de fotografía en la creación de la imagen, en la visualización del proyecto, pero ya en la conversión, en la transformación de esa imagen hacia el libro, que ahí sí buscan asesoría de un diseñador gráfico, porque justo es el diseñador gráfico que es el experto en comunicar a través del libro, no es un fotógrafo que es experto en esa temática. Hace unos años vi una entrevista con un diseñador gráfico especializado en el fotolibro y él lo decía así: fotógrafos no son capaces de sacrificar la foto por el libro. Y él decía, tú le permites que el fotógrafo haga un diseño del fotolibro y siempre terminas con el mismo material, que va a ser fotos, una foto por hoja y una secuencia de una foto por hoja hasta el final, porque no puedes soltar la idea que las fotos son primordial de su trabajo, mientras la esencia del libro, del fotolibro, es que las fotos están en función del libro. Porque si no terminas con un portafolio pegado al lado izquierdo, y eso no es lo que buscamos. Una entrevista que les recomiendo, voy a dejar el enlace abajo, es con un diseñador gráfico que trabaja en el fotolibro, Ricardo Báez, venezolano. Este artículo verdaderamente se lo recomiendo porque es muy, muy, muy interesante. Pero para hacer resaltar una parte de lo que él dice, los diseñadores y los fotógrafos de la región deberían juntarse y empezar a dialogar como creadores de un proyecto colectivo llamado libro, y así hacer que sus trabajos que parten de la fotografía comunican algo más potente que simples imágenes impresas en una linda secuencia. Entonces, él es muy consciente de que
el fotolibro es un trabajo en colectivo y que los trabajos parten de la fotografía, pero no es una presentación de la fotografía. Más adelante en el mismo artículo dice, sin embargo, hay regiones en las que aún no se pueden definir con claridad aquellas relaciones, por ello la producción de fotolibros aún es muy irregular. Este es el caso en Latinoamérica. Hay una especie de mito sobre lo que aquí está sucediendo. Existe una enorme producción de fotolibros debido a la aparición de nuevas maneras de reproducir la fotocopia, el riso, el letterpress, etc. Y a la interacción entre fotógrafos, editores y diseñadores. Pero, a pesar de ello, la calidad todavía es muy irregular porque no está fluyendo adecuadamente la relación entre diseño y fotografía. Y repito, para todos los creadores acá, hay que tomar en cuenta la parte de diseño, que es el plano de creación esencial en el libro. Porque si no, siempre vamos a tener colecciones de fotos impresos en un libro, y eso no es lo mismo. Si quieren ver cómo se ve un éxito mundial, un bestseller en el mundo del fotolibro, un éxito de un proyecto con alcance bastante grande, es este proyecto Moisés de Mariela Zancari. Ella, su padre murió cuando era joven y en un momento toma fotos de personas que hubieran tenido la edad de su padre, si no se hubieran muerto en ese momento, con la ropa de su padre, y cómo en este ejemplo vemos la forma que el diseño apoya a la narrativa, y es el elemento central de la narrativa, lo que está usando el fotógrafo, el diseñador. Otro ejemplo es de Alejandro Cartagena. Ambos ejemplos lo puedes encontrar en el artículo de Vice. Santa Bárbara, Shame on Us. Este proyecto tiene que ver con la tensión que existe en los Estados Unidos, que todavía no está en la superficie, y usa fotos de archivo para hacer referencia a la posibilidad que esa tensión otra vez sale en protestas y en demostraciones y en conflicto. Y ahí también usa la posibilidad del fotolibro de usar una multitud de imágenes para crear una narrativa propia. Y otro ejemplo que les quiero dar es de Margaret Lansing, Kindness of One. Este sí es un poquito más complicado la temática, pero busquen la página web de ella. Es bastante interesante. Ella fue finalista en un concurso de fotografía del mejor fotolibro, creo que de Holanda, en 2019. Y otra vez vemos cómo usa el flow, para decirlo así, del fotolibro para llenarte de una emoción relacionada con el trabajo. Y cuando ves eso, obviamente no puede faltar un ejemplo, la fotografía japonesa. La fotografía japonesa es bastante interesante en la relación con el fotolibro, porque como cuando nació la fotografía en Europa, fue muy fuerte ya la tradición de la pintura. Lo que todavía hoy en día vemos, por ejemplo, del Düsseldorfer Schule de Alemania o fotógrafos Rineke Dijkstra, que todavía llevan la fotografía a la presentación final copiado, llevado del medio de la pintura. Formato grande, marco formal alrededor. Mientras en Japón no existía una tradición tan fuerte de la pintura. Por ejemplo, ellos nunca descubrieron la perspectiva por punto de fuga como los italianos. Ellos usaban perspectiva por intensidad de colores. Pero sí tenían una gran tradición de panfletos y pequeñas publicaciones. Llega al medio de la fotografía y por cuál camino se empiezan a llevar los fotógrafos japoneses es justo por el fotolibro como medio de expresión. Y como vemos acá en el trabajo de Dario Moriyama, la belleza de un libro es que ni una foto independiente tiene que cargar todo el peso del proyecto, todo el peso de la narrativa. Una foto no necesariamente la otra, y puedes tener una multitud de imágenes para dar un sentido de ambiente del proyecto. Y eso es uno de los puntos que ahorita vamos a hablar más adelante. Entonces, si estos son fotolibros, que son proyectos pensados en ser presentados a través del medio del libro, yo llamo la otra parte catálogo. El nombre formal sería monografía, casi lo llamo catálogo o portafolio para hacer resaltar que no es un fotolibro todavía, es una colección de fotografías.
Y en este caso, Anton Corbijn, él nunca pensó estas fotos como parte de una narrativa que se presenta en el fotolibro. Son fotos independientes, en el caso del para ser publicado en revistas, y ahí lo junta en un libro para darle acceso a un público más amplio. Pero eso no significa que con este fotolibro verdaderamente tienes una obra de Anton Corbijn en la mano. Otro ejemplo es de Maud Arsenault en Tangled, fotógrafo de moda, y eso es su primera monografía. Entonces, cuando digo catálogo portafolio no es negativo, no es que es menos que el fotolibro, porque mira la atención a los detalles, el diseño, los diferentes elementos que vemos en este trabajo de Arsenault, pero simplemente es otra meta y otro camino que te lleva a ese documento impreso, sea porque es una colección de fotos individuales presentados en un libro, o el fotolibro, que es un proyecto en el cual la meta es que la presentación final del libro es el medio del fotolibro. Listo, ahí vamos a saltar un poquito de tema, porque yo quiero acentuar cómo yo considero que fotógrafos hoy en día, especialmente en Latinoamérica, en Colombia en mi caso, no están aprovechando al máximo el potencial del fotolibro. Y tiene que ver con esto. Entonces, fotógrafos sobrevaloran su trabajo y al mismo tiempo no le dan suficiente valor. A mí me sorprende cuando fotógrafos quieren llegar a este tipo de presentación o de realización de su trabajo, que para mí en esencia es una presentación industrial e impersonal de su trabajo. Y aunque se ve muy bonito y se ve muy impactante y los grandes fotógrafos y artistas tienen este tipo de publicaciones, yo siento que fotógrafos no siempre consideran suficiente lo que pierdes en ese proceso, porque tienes un proyecto que en esencia es obra. El proyecto se va a publicar en una edición muy limitada, quizás 80 ediciones o 80 ejemplares vas a vender. Entonces, ¿por qué no acentuar el elemento de obra en tu trabajo y por qué llevarlo a un trabajo o un producto industrial? Yo creo que la solución está mucho más por el ejemplo que nos da Masao Yamamoto. Entonces, cuando vemos el trabajo de Masao Yamamoto, él trabaja en el medio del fotolibro, pero en todo su trabajo está acentuando el elemento de obra de su trabajo. Y lo que mencioné anteriormente sobre que valoramos demasiado el trabajo, igual que no lo valoramos suficiente. A lo que me refiero con lo que lo valoramos demasiado es que, ¿por qué no incluimos impresiones con el fotolibro para empezar a generar una nueva generación de coleccionistas? Los que compran el fotolibro hoy en día quizás no tienen los recursos para invertir en una impresión de gran formato, una obra de gran formato, pero si podemos motivarlos y mostrarles la importancia de coleccionar libros, invertir en fotolibros, quizás así podemos llevarlos a un punto más adelante donde la gente empieza a coleccionar fotografía también. Entonces, lo que a mí me gusta mucho el trabajo de Masao Yamamoto es cómo nunca pierde el ojo que es obra y que son trabajos únicos. Entonces, en resumen, ¿cuál es la motivación de comprar un libro impersonal e industrial? La transformación de obra a lo industrial e impersonal solo tiene sentido si tiene más ventajas que desventajas. En este caso, si vas a vender muchos libros. Si tú esperas ver 1000 ejemplares, es muy lógico llevarlo a una producción totalmente profesional, que típicamente en Colombia por lo menos todavía requiere impresión en el extranjero. Pero si sabes que vas a vender 80, 100 ejemplares, ¿por qué no acentuar la manualidad? ¿Por qué no acentuar el elemento de obra, su escasez? O, por ejemplo, lo que ahorita voy a mencionar también, ¿por qué todavía cuando uno le llega libros que uno sabe que solamente hay 80, 60, 50 ejemplares, ¿por qué no numerarlos y firmarlos? Y tratar de copiar algo industrial mientras perdemos todos los elementos de obra, yo creo que no
se justifica en este momento. Además, hay que considerar que si tu trabajo es industrial, el valor está exclusivamente en el contenido y el contenido ya lo regalas en el video que pones en tu página web. A lo que me refiero es esto. Con este libro que busqué, que uso solamente, por ejemplo, por las fotos, si yo tengo acceso a las fotos y no hay elemento de obra, de unicidad, de escasez, de lo táctil, y yo tengo acceso a las imágenes por internet, pues ¿para qué comprarlo? Eso es como pensar que porque a mí me encanta este disco, mientras tengo Spotify Premium, todavía voy a comprar el disco. No, eso no tiene lógica, porque ya puedo consumir todo el contenido del disco y el disco no me va a dar algo adicional. Pues es lo mismo en la fotografía. Si yo tengo contenido de las imágenes a través del video o a través de las fotos en la página web y lo único que hay en el fotolibro son las imágenes, entonces es muy difícil convencer a alguien que tiene que hacer esa inversión en el libro. Esto lo muestro porque en esencia nosotros tenemos que ser mucho más conscientes del valor que tenemos en la mano o cómo darle un valor agregado. Hay toda una discusión sobre diamantes, si sí o no son una piedra escasa. Lo importante es que De Beers, que tiene la monopolia prácticamente en diamantes, ellos hicieron las campañas más famosas y exitosas de la historia de publicidad, cuando ellos literalmente introdujeron la noción a través de campañas publicitarias que en la boda uno tenía que tener un anillo con un diamante. Antes de esa campaña no existía esa norma. Y es más, ellos proponían a través de su publicidad cuánto el hombre tenía que gastar en el anillo, que es 2 veces el salario mensual. Pero para llevarlo a otro elemento, si no es a través de campaña publicitaria, por lo menos tiene que ser por reconocimiento de el aura. Entonces vamos a ir a Walter Benjamin. Él en su artículo La obra de arte en la época de reproducción técnica dice: la unicidad de la obra se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la tradición. Esa tradición es, desde luego, algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella objeto de culto, y en otro entre los clérigos medievales, que las miraba como un ídolo maléfico. Pero a unos o a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, o dicho con otro término, su aura. Entonces, lo que dice Walter Benjamin es que la obra, por su unicidad, tiene un aura. En el Museo Van Gogh en Ámsterdam, tú puedes comprar reproducciones con una técnica especial, con tinta de óleo, que es una reexpresión casi idéntica de un Van Gogh, y te cuesta como $5,000. Son muy costosos, tiene una caja especial, te lo manda por todo el mundo. Pero nunca va a ser un Van Gogh. Es imposible que esa reproducción, aunque sea lo más idéntica posible, sea un Van Gogh. Y a eso se refiere Walter Benjamin cuando habla del aura. Es esa magia de la unicidad y su originalidad que tiene la obra. Y yo creo que nosotros como fotógrafos deberíamos acentuar esos elementos. Hasta Andy Warhol con La Fábrica, que quería lo industrial, acentuar el elemento artificial e industrial en su obra, firmaba y numeraba su obra. Porque claro, él también entiende que es ese elemento que le da esa magia al final también a su obra. Cuando yo era niño, el vecino al lado de la casa de mis papás, él era docente de estética, se diría acá, historiador de arte o estética. Y él tenía un Marilyn Monroe en la sala y se veía desde la calle y de vez en cuando los vecinos comentaban que la gente pagaba y miraba. Pero ella tenía un Marilyn Monroe en la sala que se veía desde afuera. Y siempre les preguntamos, pues no tienes susto que lo van a robar, ¿me entiendes? Porque eso, hoy en día, porque lo compró con un préstamo, sacó un préstamo de estudiante para comprarlo, hoy en día eso tiene mucho valor. Y ellos decían, es que nadie se le ocurre que es un original. Pero para acentuar ese elemento de aura de Walter Benjamin, no es lo mismo, no puede ser lo mismo tener
un póster de Marilyn Monroe de Andy Warhol y tener un original de Andy Warhol, aunque se vean lo mismo. Entonces, considera esto cuando tú tienes un fotolibro. ¿Por qué no firmar y numerar cada ejemplar? ¿Por qué no acentuar esa escasez del libro y acentuar que en este momento, si lo compras, si haces la inversión en este libro, tú tienes en manos una parte de la historia de la fotografía de Colombia? Además, si no lo compras ahora, como es una edición limitada, pues ya no hay otro punto. ¿Me entiendes? Muchas veces uno ve fotolibros que les gusta y uno siempre dice, no, más adelante cuando me sobra el dinero lo voy a comprar, porque uno asume que siempre van a existir porque el propio autor no limita la edición, pero tampoco acentúa su escasez y su urgencia de comprarlo ahora. Nunca nos sobra dinero para un fotolibro. Pero si vemos que ahora es el momento y que ese momento no vuelve, ahí es cuando nos empezamos a buscar soluciones para hacer esa inversión. Y así podemos cargar el fotolibro de un aura que nunca podemos hacer si solamente tratamos de llegar a esa presentación industrial que todavía se ve mucho acá. Listo, aquí les dejo con unas preguntas que te puedes hacer cuando estás trabajando en un fotolibro. ¿Cuál pregunta quieres proponer o resolver en tu proyecto y cómo usas el fotolibro con el elemento de la búsqueda o la respuesta? Es decir, a nosotros humanos nos fascinan problemas. Seguro que tienes un tío, tía, padre o tú mismo. Hay mucha gente que le fascina el crucigrama. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, listo, ¿conocen gente que les gustan los crucigramas? Sí, todos conocen a alguien, un familiar, un amigo que les gustan los crucigramas. Listo. ¿Alguna vez has visto que cuando alguien soluciona el crucigrama, después lo vuelve a coger y lo vuelve a trabajar? Y la respuesta obviamente es no, nadie hace eso. Cuando ya se resolvió, ya, ¿me entiendes? Se siga lo siguiente. A lo que voy es esto. Muchas veces un error que hacen fotógrafos jóvenes cuando trabajan en el fotolibro es que están investigando un tema, pero lo quieren responder muy claramente, demasiado claramente en el propio libro, y se vuelve una explicación en vez de una investigación o una búsqueda o un juego. El problema con eso es que cuando la persona resuelve el crucigrama, ya no hay tensión entre el crucigrama y la persona deja el crucigrama. Lo mismo con un libro. Si yo puedo consumir toda la información en la primera mirada en una feria, pues ya consumí todo lo que me tenía que ofrecer el fotolibro por su juego del medio del libro. Y yo siempre recomiendo a fotógrafos mantener esa atención, porque justo es el fotolibro el medio que repite ser reexaminado o remirado más adelante porque lo vamos a tener en casa. Otras recomendaciones que les puedo hacer es cómo estás usando el formato del fotolibro y cómo estás aprovechando sus posibilidades. De eso ya hablamos anteriormente. ¿Cómo quieres que un público se relacione con tu proyecto a través del fotolibro? Entonces, ¿cómo estás buscando esa interacción tan única entre el fotolibro y el público? ¿Y qué tan consciente eres de las decisiones que hay que tomar en la creación del fotolibro? Entonces, ahí hago referencia otra vez al artículo con Ricardo Báez y él habla sobre la necesidad de ser consciente de todos los elementos. La impresión, el diseño, el tamaño, la selección, todos esos elementos tienen que ser decisiones conscientes si quieres que el fotolibro como tal empiece a funcionar. Y de últimas, les quiero dar unas características del fotolibro que pueden considerar cuando están en un proceso de creación. Y eso es que el fotolibro tiene unas características muy particulares. Control de tiempo. Si es grueso, más tiempo. Si es más delgado, menos tiempo. Control de la narrativa. Una característica del fotolibro es que nunca ves la exhibición o la serie de fotos como lo ves en una exhibición. Solamente ves una foto a la vez y tú puedes controlar el acceso a cada foto o texto a través del fotolibro y cómo juegas con el diseño. Tienes la posibilidad de usar muchas imágenes, el elemento táctil, físico del libro,
La intimidad, porque es algo que se consume típicamente una persona solitaria en relación con el proyecto, no es un consumo público como sería una exhibición. Puedes incluir texto al mismo nivel que fotografía. Um, Estás sentado y puedes dedicar más tiempo al proyecto que quizás alguien lo va a hacer si está caminando por una exhibición. Y lo último, que yo considero una de las características más particulares y especiales del fotolibro, es que uno puede ser dueño de todo el proyecto exactamente dentro de la visión del creador. Y no solamente eso, pero también lo puedes reexaminar más adelante. Otras preguntas que te puedes hacer cuando estás creando un fotolibro es, ¿el fotolibro tiene que ser de interés para un público amplio si lo van a comprar? Entonces, en algunos de los elementos tiene que resaltar. Eso puede ser en lo emocional, la reacción afectiva que genera en un público, en lo conceptual, la investigación y la búsqueda, sea en diseño, sea en el medio, sea en la fotografía, en lo experimental también, en el medio, que es el fotolibro, en el diseño, en la fotografía, en la temática, en lo visual, la calidad de las fotos, en lo táctil, la producción, en su escasez, acentuando que solamente vas a tener una producción de 20 libros. Wu-Tang Clan, ¿cierto? Con un libro, con un álbum, ¿cuánto costó? 2 millones. Y solamente hay un ejemplar. Entonces hicieron todo un álbum que se vende en un ejemplar de uno. En su autor, que ya la gente te empieza a conocer y seguir y está interesado en tu narrativa. Y con eso les dejo con unas ideas de cómo seguir en adelante. Y si algo quiero resaltar ahora es que justo el fotolibro está al alcance de un público muy amplio para empezar a ser coleccionistas de fotografía y seguro que de ese público algunos van a seguir con su interés en la fotografía cuando ya tienen más dinero que invertir en arte. Pero tenemos que acentuar que el libro puede ser algo que vale la pena coleccionar. Y si nosotros acentuamos ese elemento del fotolibro, seguro que más y más y más vamos a crear nosotros mismos como fotógrafos un interés en el medio y a través del fotolibro en la fotografía en general.